Bueno, bienvenidos a todos. Siendo 10:30 de la mañana, vamos a comenzar la reunión. La idea un poco de la reunión de hoy se llama Perspectivas Energéticas para la Industria 2021, perdón. Y vamos a tratar un poco todos los temas relativos a gas natural y energía eléctrica que le importan, digamos, al sector industrial más que nada. Vamos a hablar de oferta, de costos, de demanda, de precios, de perspectivas, etc. Y la idea es que todos se puedan llevar un panorama claro para el 2021, tanto en lo que es el sector eléctrico como el sector de gas natural. La presentación la voy a realizar yo, que soy Diego Revisoni, socio gerente de Latin Energy Group. Luego nos va a acompañar Mauricio Volato, y Julieta Blanc va a estar coordinando todo lo que es la parte de chat. La idea es que ustedes, a medida que vaya transitando la reunión y les surjan dudas o consultas, las escriban en el chat y Julieta va a ir recopilando toda la información para luego vamos a ir contestando todo al final. Así que bueno, nada, bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en la primera parte de la presentación vamos a hablar de energía eléctrica, vamos a tratar un poco el tema costos CAMESA, costos de distribución. Otro tema muy significativo, energías renovables, qué está pasando con energías renovables, si le conviene a la industria o no le conviene contratar energías renovables, más allá de los beneficios que esta trae para el planeta. Luego nos vamos a concentrar también en todo lo que son las estimaciones 2021, y luego ya nos vamos a meter en todo lo que es gas natural, precios, oferta, perspectivas, plan gas 4, etc. Bueno, bien, acá en el primer slide lo que les mostramos es la evolución del precio monómico en dólares. ¿Qué es el precio monómico? Es el precio, el costo medio de la energía eléctrica en el sistema mayorista argentino. Esto esencialmente, y apuntando a la industria, es lo que pagan los grandes usuarios mayores y los grandes usuarios menores, también conocidos como GUMAS o GUMES. Cualquier gran usuario mayor o menor que utiliza CAMESA, ya sea, en este caso estamos hablando de lo que es la demanda base, pero para la mayoría de la demanda industrial, la demanda base es prácticamente todo su consumo, más allá de que pueden tener demanda excedente. Aquí vemos la evolución desde el 2004 al 2020 del precio monómico. Y si queremos hablar de dos periodos bastante diferenciados, sobre todo lo de los últimos años, donde vemos del año 2012 al año 2018, un periodo de estabilidad, donde el precio monómico se ubicó en el orden de los $70 por megawatt hora. Insistiendo, este es el costo que pagan los grandes usuarios mayores y menores por el electrón, no es el costo final y no incluye la parte de peaje o distribución de energía eléctrica. Entonces, en este periodo, con distintos escenarios de gas, distintos escenarios de precio, nos ubicamos en el orden de los $70-72 por megawatt hora del precio variable, el costo variable. En el 2019 tenemos la primera caída. La primera caída, que nos ubicó en el orden de $66 por megawatt, nosotros lo atribuimos fundamentalmente a la explosión del mercado de gas. Como varios de ustedes saben, uno de los insumos fundamentales para generar energía eléctrica son las máquinas térmicas, y estas máquinas térmicas utilizan gas natural. El mercado de gas natural aumentó mucho su oferta, su producción de gas nacional, y esto hizo que el sector eléctrico pueda consumir más gas natural para generar energía, sustituyendo fuel oil y gasoil. Y además de eso, apalancando este aumento en la oferta, lo que sucedió fue que los precios de gas bajaron. Ese fue el primer vector que hizo que en el 2019 tengamos una caída significativa del precio de la energía eléctrica del orden de $8, que representa más del 10%. Y en el 2020 tenemos efectos distintos, ¿sí? En la primera parte del año podemos hablar de un efecto pandemia que afectó fuertemente la demanda de energía eléctrica y la demanda de gas, y esto hizo que caiga mucho la demanda y por ende la generación, con lo cual el sistema lo que pudo lograr es utilizar sus máquinas más eficientes. Y por otro lado tenemos algunas cuestiones regulatorias que también hicieron que este
costo para el 2020 baje. Esencialmente, la primera fue que ha cambiado la remuneración de los generadores. La remuneración, me refiero a los ingresos por potencia, y la renta marginal ha cambiado y en vez de estar dolarizada, se ha especificado con un ajuste por inflación. Eso hizo que, digamos, ya estos costos o precios que deben afrontar las industrias no estén alineados con la devaluación, que ha sido bastante significativa durante este periodo. Y por otro lado, también tuvimos una novedad importante, es que en el invierno se mantuvo el precio máximo de gas natural que un generador puede pagar. O sea, todos los años nosotros en el invierno teníamos una referencia de precio de gas natural. Esa referencia siempre era estacional, o sea, una máquina usando gas en invierno pagaba más que usando el mismo combustible en verano. Entonces, al intervenir ese precio y dejar un precio máximo igual al verano, lo que hizo fue que tampoco aumente o incrementen los precios en invierno. Entonces, sumada estas tres combinaciones, en el año 2020 tuvimos esa baja que vemos ahí de $66 a $59 por megawatt hora. Muy bien, acá simplemente les quería acercar un poco la distribución de esto que estuvimos conversando. En la línea azul ustedes ven el precio monómico de Gamesa para el año 2019, un promedio mucho más alto que lo que estamos viendo para el 2020. Claramente se ve un comienzo de año normal, luego el efecto pandemia y luego el efecto de precios iguales de gas natural para generación en invierno que en verano. Y por ende la curva se ubicó muy por debajo del año pasado. Muy bien, y ahora un poco lo que ya les empieza a importar a la industria, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el 2021 con el precio de la energía eléctrica? Bueno, aquí nosotros vemos algunos factores claves para el año que viene. El primer efecto que después Mauricio nos va a contar en detalle es el tema del Plan Gas 4, ¿sí? El Plan Gas 4 lo que busca es incentivar la producción, pero además, por lo menos todas nuestras estimaciones, nos dan que el costo que va a tener que afrontar el sector eléctrico para utilizar gas natural es del orden de $3,2 por millón de BTU. Esto es un incremento bastante significativo con respecto a 2019. Entonces, si se dan nuestras previsiones en función de todo lo que se está comentando en el mercado, el sector eléctrico va a gastar más plata en gas natural el año que viene, ¿sí? Obviamente este plan tiene a apuntar el desarrollo, el fomento de la producción y muchas otras cuestiones, pero al sector eléctrico le pesa de una manera moderada. No tiene un peso tremendamente importante porque muchos costos del sector eléctrico han quedado, digamos, fijos, y son remuneraciones de contratos 220 o otro tipo de contratación. El gas tiene su impacto, que ya no es como era hace muchos años, que tenía una trascendencia muy importante. Entonces, el primer efecto que vemos, precios de gas al alza, mayor costo eléctrico. Luego, la energía renovable, que ahora vamos a entrar en detalle, se esperan incrementos con respecto al promedio del 2020. Vamos a estar en el orden del 12% casi de generación de energías renovables, y esto hace que los costos bajen, ¿sí? Porque se va a sustituir máquinas térmicas más caras y esto nos va a llevar a una mejora en el tema costos. Y por último tenemos el efecto demanda. ¿Qué pasará en el 2021? ¿Tendremos una demanda normal, un año sin pandemia? Tendremos la vacuna vigente y esto hará que no tengamos que sufrir, digamos, los efectos del confinamiento de marzo, abril y mayo, y esto también favorecería el costo, haciendo que sea más alto que en el 2020. En resumidas cuentas, nosotros vemos un valor intermedio entre 2019 y 2020 como costos para afrontar el electrón a nivel industrial en el año próximo. Se ubicarán $62, $63 por cada megawatt hora consumido, y creemos que ese es el valor más probable con toda la información que hoy tenemos disponible. Muy bien, hablemos de este punto muy importante, que es la generación de energías renovables en el sistema. Acá estamos mostrando un gráfico del informe Macar de Gamesa, donde vemos claramente lo que fue el año 2019 y el año 2020. Años absolutamente disruptivos
en materia de generación de energía renovable. Fíjense, 2011 a 2018, prácticamente 2,2, 2,5 el último año, la oferta de generación renovable. Y ya en el 2019, un salto significativo hacia 6%, y luego estamos este año casi en el 11,6%. ¿Sí? Esto obviamente, el motivo fundamental ha sido todo lo que es el proceso de subastas, Renovar, que ha comprado Camesa a través de licitaciones públicas con contratos a 20 años para las diversas tecnologías renovables. Esto ha hecho que muchos proyectos comiencen, y van a comenzar en los próximos meses, junto a los proyectos destinados a privados, ¿sí? Nosotros, ¿qué se está viendo como tendencia para el año que viene? Ya con un freno bastante importante en la inversión, por lo menos en 2019 y 2020, ¿sí? Digo, no me refiero a proyectos que van terminando, sino proyectos que se visualizan para adelante. Nosotros vemos bastante estable el proyecto de inversión, o sea, no vemos una gran cantidad de proyectos, por lo menos en el corto plazo, y esto hace que la expectativa para el año que viene y para los años siguientes esté en el orden del 12%. Muy bien, primer punto importante. Vamos a hablar de dos tipos de cuestiones renovables. Dos nombres quiero que se aprendan acá. Uno, la generación total renovable. ¿Cuánto es? Lo que dijimos recién. Para el año que viene, 12%. Hoy, en septiembre, un poco más, un poco menos, 11,6%. ¿Sí? Entonces, primer concepto, generación total renovable en el sistema. Segundo concepto, que no es menor, que es lo que se llaman las compras conjuntas. Las compras conjuntas solo tienen en cuenta las subastas destinadas a lo que creó la ley y que se llama las compras conjuntas. Por ende, hay un montón de proyectos que fueron previos a todas las licitaciones Renovar que están generando energía eléctrica, que comenzaron hace muchos años, como ese 2,5% que veíamos, y también luego han continuado. Han sido distintos métodos que ha utilizado el gobierno para fomentar la energía renovable, y por ende, siempre una componente del total, ¿sí?, no está dentro de las compras conjuntas. Insisto, este concepto de las compras conjuntas se refiere a toda la energía renovable que compra Camesa en el marco de los contratos para cumplir la nueva ley. ¿Por qué es tan importante este 6,16% y que se proyecta para el año que viene, como ven acá, el 9%? ¿Por qué es tan importante? Porque esto es lo que va a recibir un gran usuario, ¿sí?, como abastecimiento renovable, si no hace nada. O sea, si ustedes son un gran usuario, un GUMA, un GUME, y no toman ningún tipo de decisión renovable, el año que viene Camesa va a estar dando, en el marco de la compra conjunta, un 9% de energía renovable, cuando la generación total renovable va a ser 2%. ¿Sí? Este es un concepto bastante importante. Quiero que separen de la generación total la compra conjunta, que es menor, y para el año que viene se espera en el orden del 9%. ¿Por qué es importante el concepto de compra conjunta? Porque es lo que pesa en los costos industriales. Al industrial lo que le importa es el porcentaje de compra conjunta y no la generación total renovable. Y ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Antes de meternos en tema costos renovables y ver qué se puede hacer y qué no, y cuánto conviene ahorrar siendo un gran usuario mayor, les voy a comentar un poquito también con información de Camesa del informe del MATER, qué están haciendo los grandes usuarios mayores. Con la última información, ustedes pueden ver acá, nosotros tenemos 381 GUMAS, ¿sí? Gran usuarios mayores. ¿Qué hicieron estos 381 GUMAS? ¿Cuántos salieron de la compra conjunta? O sea, ¿cuántos le dijeron a Camesa, no quiero que me des más renovables porque me la voy a comprar yo? ¿Sí? Esto es salir de la compra conjunta, decirle a Camesa, yo me las arreglo por mis medios. Muy bien, el 35% de los grandes usuarios mayores, que son 133, abandonaron la compra conjunta y comenzaron su proceso de contractualización y compra de energías renovables. Los grandes usuarios menores, también actores del
del mercado eléctrico mayorista, tenemos 537 grandes usuarios habilitados a comprar energías renovables. Esto quiere decir, no es muy importante, pero que tienen más de 300 kilos medios de potencia media anual. De esos 537, ¿cuántos abandonaron la compra conjunta? 120, o sea, un porcentaje menor que los GUMAS. Esto es bastante normal, nosotros que estamos hace años en el sector eléctrico, sabemos que el GUME, que es un usuario un poco más chico, siempre está por ahí un poco menos acompañado de la información, siempre se cuida más, siempre tiene temores o se le dificulta todo lo que es el proceso de cálculos, y por ende sus decisiones históricamente siempre fueron más lentas que los grandes usuarios mayores. Entonces, si tenemos que simplificar un número, ¿qué está haciendo la industria? El 30% de la industria que está en el mercado mayorista ha comprado energías renovables, promediando entre UMAS y UMES. Ahora bien, también hay otro sector, que es el sector de goodies, gran demanda en distribuidor. Estos usuarios no están en el sistema mayorista, reciben una única factura de su distribuidora, por ejemplo, de Nore, de Sure, de LAP, y tienen todo integrado ahí. Como ese usuario hoy está subsidiado, o digamos, sus costos no están en línea con el costo que paga un gran usuario mayor o menor, ¿sí? El único método que tiene para hacer un contrato con un privado, como están haciendo los GUMAS y los GUMES, es dejar el gran usuario de distribuidora. Abandonar esa tarifa que está por debajo del costo y salir a comprar renovables. Como esto no le genera una conveniencia económica, ¿qué es lo que ha pasado hasta el momento? Que muy pocos goodies, conocidos también, se han abandonado su régimen de distribuidora y han pasado al sistema mayorista para eventualmente luego comprar energías renovables. Muy bien, también otro gráfico importante. ¿Qué le va a pasar a la industria? ¿Qué le va a pasar a la industria en esta situación de no hacer nada? De estar expuesto a lo que se llaman las compras conjuntas. ¿Cuánto va a pagar? Lo importante que ustedes tienen que ver es esta línea blanca que está acá. O sea, el traslado de costos, incluyendo los cargos que estipulan la ley, un poco más, un poco menos, al gran usuario, ¿sí?, le va a salir en el orden de $77. $77 por megawatt hora es lo que va a pagar un GUMA o un GUME por su compra conjunta, ¿sí?, por la energía que le va a dar Gamesa a este gran usuario. Ese tema es importante, que ya ahí empezamos a mezclar dos cosas: lo que vale la energía renovable y su compra conjunta, y ese porcentaje que yo les mencioné del 9%. Ahora lo vamos a ver todo en un gráfico para que se entienda mejor. Este gráfico lo que busca es que una industria de manera sencilla pueda tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Compro energías renovables? ¿No compro energías renovables? ¿Cuánto me está saliendo hoy? ¿Qué me sale si tengo un contrato? Bueno, bien. Primer punto, vamos a repasar la situación de un usuario no contratado. Sin contrato le llamamos acá. En el 2021, el 9% de su energía, lo que consuma ese gran usuario, ese 9% se lo van a dar en el marco de la compra conjunta. Por ende, ese 9% lo va a pagar $77. Y aquí, ¿qué nos pasa con todas las industrias? Si todos nos preguntan lo mismo, siempre, pero el porcentaje del año que viene, a fin de 2021, es 16%, y a mí me van a dar 9%, Gamesa me va a dar 9%. ¿Yo estoy incumpliendo la ley? No, no están incumpliendo la ley, y toda la normativa al respecto lo aclara. Cualquier gran usuario que está en la compra conjunta, si la compra conjunta no llega al porcentaje de ley, no hay sanciones para ese gran usuario. Primer punto importante aclarar. Entonces, un 9% yo voy a pagar $77. Y el resto, el 91% de mi energía, va a estar en el orden de los $60. Que será el costo de la demanda base, puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Muy bien, eso da un promedio de $61,5 por megawatt hora. ¿Sí? Eso es lo que yo hago si no hago nada y soy un GUMA o un GUME. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa si salgo a contratar? Primer punto importante,
cualquier industria que salga a contratar el año que viene, en 2021, 2022, en general todos terminan comprando como mínimo el 20%. ¿Por qué, Diego, el 20%? Si la ley me obliga al 16%. Bueno, por cuestiones operativas de contratos. Las industrias necesitan tener márgenes, tanto los generadores como las industrias, márgenes de deliver or pay o take or pay, para no entrar en problemas que un mes sí, un mes no, y siempre estar dentro de lo que se obliga a la ley para el año que viene, que es a fin de año del 16%. Entonces, ya hay un primer tema. Cuando ustedes van a buscar un contrato, ya van a estar comprando el orden del 20%. ¿Sí? Y otra cosa fundamental, yo ahí puse que ese 20% cuesta $62 con megawatt hora. Ese no es el precio que el industrial va a pactar con el generador, porque además hay cargos adicionales, ¿sí? Que para el año que viene, si no abandonaron la compra conjunta en el 2020, son casi del orden de $5. Entonces, ¿qué podría decir ahí? Para que también otra cosa importante que el sector industrial tenga claro, si yo compro energía renovable a $57 por megawatt hora, el costo final de esa energía es 62, no es 57, ¿sí? Y ese es el ejemplo que tomamos acá. Ahora bien, yo contraté el 20% con un generador privado y tengo el 80% que lo voy a pagar lo mismo que si no tuviese contrato, esos $60 que sale la demanda base. ¿Cuánto da este valor medio? $60,4 por megawatt hora. Entonces, primer tema importante, ¿sí? ¿Se producen ahorros con energías renovables a estos precios de contratación que son alcanzables en el mercado? Sí, se consiguen ahorros. Como ven acá con este ejemplo bastante sintético y fácil, estamos hablando de un ahorro de $1 por megawatt hora. ¿Sí? $1 y medio, depende cuánto mejor la industria pueda contratar. Ahora bien, muchos me dicen, pero Diego, entonces, por $1 y medio, que es un 2-3%, yo salgo a hacer un contrato a renovables que probablemente tenga que ser de 5 a 10 años. No estoy generando mucho riesgo, ese miedo que siempre tiene la industria a hacer un contrato con un privado en dólares por un plazo de 5 años, de 3 años o de 10 años, lo que sea. Es razonable, es entendible, ellos son los que tienen la experiencia y hace décadas que tienen su negocio, pero ¿qué le quiero transmitir como contrapartida a eso? Que la diferencia entre contratar y no contratar, ¿sí? De lo que los puede afectar. O sea, decir, bueno, el precio de la demanda base bajó muchísimo. El año que viene es $55 en vez de 60 porque la proyección de Diego estaba mal. Ok, pasó esto, se pasó lo otro, lo que sea, y tenemos un precio de $55. Si ustedes miran el primer gráfico contra el segundo, ¿sí? Toda la parte de abajo, marcada a partir de la línea azul, es igual en ambas situaciones. O sea, en ambos casos el 80% de la energía, si bajó, bajó. Y lo agarra tanto el que no tiene contrato como el que tiene contrato. La única diferencia es esta barrita roja de acá, este 11% que queda colgado, que si efectivamente baja mucho el precio de la demanda base, por algún motivo, imaginemos regulatorio, sí ahí este usuario sin contrato puede llegar a tener un ahorro que el usuario contractualizado no capitalizaría. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no estamos hablando de que si uno contrata el 20%, ¿sí? Los riesgos ante una caída de precio de la demanda base, ya sea por cuestiones regulatorias o por cuestiones de mercado, ¿sí? No son significativos. O sea, la exposición es solo por el 11% de su demanda frente a la situación de no contrato. ¿Sí? Entonces, nosotros más o menos hicimos algún número fácil y dependiendo de qué número, de qué porcentaje de demanda contraten y de qué precio consigan, que hasta $50, ¿sí? De demanda base, esta situación es prácticamente un break-even. O sea, quien contrató o quien no contrató en un escenario de $50 para la demanda base salió empatado. Y ni hablar de, obviamente, todos los beneficios que esto trae para la sustentabilidad, el planeta, etcétera, etcétera.
Entonces, este es el resumen del análisis económico de contratar o no contratar energía renovable. Muy bien, vamos a la otra parte, vamos a la parte de la distribuidora. Ahí pusimos dos tarifas de referencia, la que ven en azul. Ahora ya me estoy remitiendo al peaje, o sea, todo lo que hablamos hasta ahora fue del electrón, tanto de Gamesa, tanto como renovable. Después hay que llevarlo a la planta. Bueno, ese costo de que el electrón esté en su planta, ¿sí? Ahí lo que vemos es la evolución histórica desde el año 2012 hasta el año 2020, por ejemplo, en azul, para un cliente de Edenor de media tensión, ¿sí? Obviamente esto es un cliente de peaje, un cliente que le compra su energía a Gamesa o a un generador renovable o a un generador plus. Y el otro es un usuario de litoral de alta tensión. Entonces, ¿cuál es la idea de este gráfico? Si ustedes ven, acá marcadamente se ven los dos estilos de gobierno, ¿no? El gobierno anterior, con un esquema donde la tarifa de distribuidora estuvo en el orden de $12 por megawatt hora, obviamente esto está absolutamente variabilizado, ¿sí? Hemos tomado la potencia, la energía y dividido por una energía media, estamos hablando de $12 en promedio por megawatt hora. Y si tomamos previo a la era Macri, estamos hablando de un promedio del orden de $6 por megawatt hora para un usuario de media tensión. Si bien no tenemos un panorama claro de qué va a suceder en lo que es todo tarifa de peaje, está todo congelado hasta el 31 de diciembre de este año, creemos que el año que viene va a haber algún tipo de aumento, ¿sí? Vamos a tener algún aumento de peaje para no generar de vuelta un escenario donde, digamos, las tarifas se alejen mucho de los costos, y nosotros lo que vemos como más probable es que el año que viene no se recuperen estos 2 años, que no hemos tenido ajuste de tarifa ni 2019 ni 2020, sino que vayamos a una recuperación de un único año, o sea, un ajuste del orden del 30% que va a estar en línea con la inflación del 2020. Esto nos llevaría a un valor intermedio entre la gestión del gobierno anterior y la gestión del gobierno de Cristina, en el orden de los $9 por megawatt hora. Si bien no hay información, recién esta semana están saliendo primeras líneas donde habría algún ajuste en marzo, veremos un poco cómo se da este panorama. Pero nosotros, para todo lo que es el tema presupuestario, estamos recomendando como mínimo un ajuste del 30% para el 2021. Bueno, muy bien. Aquí nos vamos a detener un poquito en las conclusiones. Y de todo lo que es la parte eléctrica, y luego va a seguir Mauricio con todo lo que es la parte de gas natural. ¿Qué vemos en costos de Gamesa? Como les dije, a un valor intermedio entre 2019 y 2020 nos ubicará en el orden de 62, 63 dólares, con el plan gas en funcionamiento. Sí tenemos incertidumbre en todo lo que es el esquema de tarifas, de ajustes de peaje. Creemos que probablemente los primeros ajustes lleguen en marzo y estén en línea con la inflación 2020. El resumen de lo que charlamos sobre toda la parte renovable, ahorros renovables vigentes, son más reducidos que los ahorros que se daban, y obviamente en la medida que hayan nuevos proyectos y nuevas subastas renovar, y ese porcentaje, ese 9% de la compra conjunta crezca en el tiempo, ¿eso qué quiere decir? Que los grandes usuarios van a pagar por un porcentaje superior al 9, ¿sí? Ese valor de 77 dólares por megawatt hora. Entonces la posibilidad de ahorro puede ser que en el futuro cambie, siempre y cuando haya más proyectos en el marco de la compra conjunta, que por el momento no tenemos. Y sí, obviamente, un tema que no es de tanto interés para la industria, porque ya la industria en la mayoría de los casos está pagando sus costos, ¿sí? El tema de los subsidios. Para que se den una idea, más o menos el promedio del año, el costo está en el orden de 4.000 pesos por megawatt hora, y lo que está pagando la demanda estacional es del orden de 2.000, con lo cual tenemos un subsidio bastante significativo que seguramente se tendrá que revisar el año que viene, por lo menos de manera moderada, dado que es un año de elecciones. Bueno, seguimos con Mauricio, con todo lo que es la parte de gas. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Mauricio Golato. Yo también soy socio de Latin Energy. Y bueno, les voy a comentar un poco primero qué pasó con la oferta de gas natural, qué pasó con los precios.
un pantallazo de lo que es el Plan Gas 4, de cuáles los objetivos y qué entendemos que se puede alcanzar con el Plan Gas 4. Y después, bueno, unas conclusiones, y Diego ya, mientras tanto, puede aprovechar y ver que estuve viendo que hay algunas proyecciones, algunas preguntas a la parte que desarrolló el de la presentación. Ahí vemos la cuenca neuquina. El último dato que tenemos de la Secretaría de Energía es de septiembre del 2020, y la caída interanual de septiembre a septiembre del 2020 en la cuenca neuquina fue de un 13%. De los productores más afectados son varios, pero YPF es el que tuvo mayor caída de producción. Y no nos olvidemos que el 42% de la producción nacional es no convencional, ya sea Thai gas o shale gas. Esto implica que se ve, que cuando se ve que estamos en un panorama de depletación, el impacto es más rápido. Y a ver, si pasamos a, Diego, a ver, si vemos la cuenca austral, por ejemplo, la caída interanual no es tan marcada como la de Neuquén, es del orden del 7%. Dentro de la zona de cuenca austral, la zona más afectada es la del Golfo de San Jorge. Pero el año pasado tuvimos un poco atenuado este efecto, por lo que comentaba Diego de la retracción de la demanda y por un aumento de generación con energía renovable. Como ustedes saben, la energía renovable no consume gas natural, y estos dos efectos atenuaron un poco lo que es la caída de la cuenca de Neuquén y Austral. La cuenca norte, al igual que todos los años, viene cayendo. La cuenca norte, digo, si pasás a la cuenca norte, la caída interanual es del 7%, pero es una cuenca que ya la producción es tan baja que no tiene tanto impacto a nivel nacional. Pero cuando vemos comparado a nivel nacional en cuanto a producción, unificando todas las cuencas, es sorprendente la caída, porque la realidad es que si miramos solo el invierno de 2020 comparado con el invierno del 2019, la caída en promedio es de 15 millones de metros cúbicos por día. Y si miramos un anualizado, ese anualizado nos da un orden del 11% anual. Obviamente, no solo el gas natural cayó también el crudo, por menor demanda de combustibles, pero básicamente la caída de la producción no es es el resultado de menores inversiones, pero menores inversiones a costa de que se derrumbó el precio. Y hay mucho menor cantidad de equipos de exploración, tanto convencional como no convencional. ¿Por qué digo que se derrumbó el precio? Ahí en el gráfico vemos que los tres segmentos se caen, o sea, se cae la parte de industria, generación y residencial, pero haciendo un poco de memoria, el año pasado, a partir de septiembre, nosotros veíamos que los precios batían récord mes a mes a la baja. Obviamente había un antecedente de sobreoferta de gas en el verano, y empezaron a darse situaciones particulares. Por ejemplo, algunos productores empezaron, como YPF, Tecpetrol, a cerrar algunos pozos en verano, pero los precios seguían bajando, llegando a récords que en algún momento vimos que se perforaba el valor de $1 por 1.000.000 de BTU. Esto fue pasando durante todos los meses de verano, y cuando ya entramos en marzo, abril, que ya estábamos entrando en un momento donde la mayoría de los clientes industriales como ustedes realizan la contratación anual, veíamos ofertas muy bajas, ¿no? Que eran consecuentes con esto que estamos viendo de lo que pasaba con los precios spot.
A este efecto se le sumó un efecto nuevo, como ustedes ya saben, y que se los venía contando Diego, en la parte de energía eléctrica, que es el efecto de la pandemia. Entonces se dio lo que por ahí estábamos viendo y veníamos vislumbrando, que son renovaciones anuales de precios de gas en cuanto a la contractualización que se suele hacer en mayo y por un año, de valores muy bajos o récord históricos. Se dieron valores del orden de $1,80 por millón de BTU en Neuquén, $1,50 por millón de BTU en el sur, un poco más alto el precio en el norte, del orden de 2,80. Pero sí, esta caída de precios abrupta se encendió un montón de señales de alarma en cuanto al gobierno, ¿no? Por eso, esto es uno de los factores que empezaron a hacer que se empezara a desarrollar lo que es el Plan Gas 4, que lo vamos a ver ahora. Porque claro, imaginemos, ¿no?, que con una caída de producción anual del orden del 11%, desinversión o desarme de equipos de exploración, obviamente, claramente entendible, ¿no?, con los precios de gas natural que no acompañaban lo que el productor necesitaba como para hacer todo este desarrollo. Y obviamente estas señales de alarma se veían con mayor importación de combustibles líquidos y creciendo, mayor importación de gas natural, que se iba a traducir en un mayor gasto de divisas y obviamente un mayor déficit. Entonces aparece el Plan Gas 4. Obviamente el Plan Gas 4 no es un plan con grandes objetivos, ya no estamos imaginando que lo que era el gas no convencional, que Vaca Muerta iba a generar igual de divisas que el campo, que íbamos a duplicar la producción y que íbamos a tener trenes de liquefacción y exportar gas a todo el mundo. No, la realidad es que el Plan Gas 4, a mi entender, es un plan mucho más modesto. ¿Por qué? Porque la intención es recuperar inversiones, pero ¿a qué apunta? Y a tener el mismo nivel de producción del invierno del 2020, que ni siquiera es el invierno del 2019, donde la producción ya era un 11% mayor. Pero bueno, si vamos a algunos puntos claves, tendríamos que entender que el objetivo es una producción o sea, que la oferta sea de 70 millones de metros cúbicos día, 50 de Neuquén y 20 de Cuenca Austral. Pero acá tenemos que entender que el volumen comercializado es el 70% de la producción. O sea, a modo de ejemplo, un productor que produce 10 millones de metros cúbicos y 7 millones de metros cúbicos los mete en el plan gas, le quedan 3 millones que los tiene que ubicar en otro sector. ¿Qué sector? Y bueno, tiene que ser el sector industrial o el sector de exportación. Ahí hay un premio para los productores que participen en el plan gas de permitirles exportar en forma firme durante los periodos de verano un volumen de 11 millones de metros cúbicos, 7 millones de metros cúbicos de la cuenca neuquina y 4 millones de metros cúbicos de la cuenca sur. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien el plan gas es importante, pero el plan gas es el 70% de la venta del productor, con lo cual el 30% restante no es despreciable y va a ser muy importante cuando el productor haga la cuenta de cuánto va a percibir por la producción de gas. Así que lo que pague la industria también o sea, lo que pueda obtener de la exportación y lo que pague la industria va a ser muy importante el precio final de lo que obtenga el productor, ¿no? Y ahora nos metemos un poco con precios y perspectivas. Bueno, acá nuestra perspectiva es que el valor presente neto esperado del promedio anual de los próximos 4 años del plan gas va a ser del orden de $3,21 por millón de BTU. Pero bueno,
ya estamos muy cerca en el sentido de que mañana es la licitación, pasado mañana es la apertura de sobre, y, y acá Diego armó algunos escenarios, pero la duda es qué va a pasar con la industria, ¿no? Eh, Nuestra impresión es que los precios, en cuanto a precios, no van a ser los precios de mayo del año pasado, o sea, no van a ser esos precios que estaban del orden de $2 por millón de BTU, y creo que tampoco van a ser el 3,21, que es lo que resulte, o el precio que resulte del plan gas, ¿no? Entendemos que la industria va a ir a un precio intermedio. Obviamente la industria siempre fue más atractiva para un productor que lo que puede ser el plan gas, ¿no? Que es un único comprador, que es el Estado. Por ahí paga con algunos atrasos, por ahí hay una diferencia de cambio con la industria, y obviamente eh, los riesgos son distintos. Entonces, eh, eso se ve y pueden captar mucho mejores precios que por ahí que lo que se puede llevar el plan gas. Pero eh, eso lo veremos, creo que ahora, ya en breve, el resultado de la licitación va a estar el 15 de diciembre, así que en poco tiempo ya vamos a tener esa parte, o se va a poder entender cuánto volumen, cuáles fueron los precios. Hay otro tema también que nos parecía que era interesante tocar en la presentación, más allá de los precios, que son los subsidios, ¿no? ¿Por qué? Porque los subsidios, y en este año particularmente, eh, se van a ver afectados por dos factores. Primero, ¿qué va a pasar con el tema de tarifas, ¿no? Claramente, a mayor tarifa, o sea, si la tarifa aumenta o hay un incremento de tarifas, los subsidios van a ser menores. Y el otro elemento que va a influir en el cuanto a subsidios va a ser qué va a pasar con el valor medio de la licitación. Obviamente, a mayor valor medio de la licitación, mayores van a ser los subsidios. Ahí tenemos un ejemplo que nos pareció interesante de un colega nuestro de Economía y Energía, eh, para darle, que me pareció interesante porque valoriza esto. Por ejemplo, si nosotros vemos que el precio resultante de la licitación fuese de $3,5 por millón de BTU, y, y que el precio de la demanda prioritaria, o sea, lo que paga el promedio del residencial y lo que paga el promedio de generación, terminan siendo $2,5 por millón de BTU, para hacer una cuenta sencilla, bueno, esa diferencia entre 3,5 y 2,5 da $1 por millón de BTU. Cuando lo afectamos por toda la demanda, o sea, cuando lo valorizamos por toda la demanda, eh, nos da que son 912 millones de dólares anuales. O sea, casi 1.000 millones de dólares anuales de subsidios por el plan gas. Entonces, ¿qué va a pasar? Y la realidad es que no sabemos, es un año difícil. Yo ahora, en la slide siguiente, que se pueden ver algunas conclusiones, digo, y la realidad es que tenemos mucha incertidumbre en qué va a pasar con las tarifas. Eh, ahí digo, si podés pasar a la que sigue. Digamos, es un año de elecciones, es un año en el que vamos a tener un impacto grande en cuanto a la inflación. Entonces la parte de tarifas va a ser una incógnita. ¿Qué va a pasar con los precios que va a pagar el sector industrial? Y bueno, decíamos que no van a ser los precios del año de mayo del año pasado, van a aumentar, y claramente van a aumentar. No van a ser los precios de lo que resulte en el plan gas. Nuestra estimación que van a aumentar del orden del 35%. Y hay muchas dudas que yo creo que en breve nos vamos a poder entender, digamos, de cuánto
cuánto volumen se va a ofertar para el plan gas, cuál va a ser el precio resultante, y algo que también es una intriga y a veces digamos, uno tiende a pensar es qué va a pasar, porque digamos, mayo del 2021 estamos a 4 meses y realmente se va a poder llegar a recuperar la producción en estos 4 meses. Bueno, todas esas incógnitas las vamos a ir poder viendo en la medida de que ya en breve vamos a tener el resultado de la licitación y a ver cuán éxito tuvo. Este plan, que como decía al principio, es un plan bastante austero, es un plan para, si me dijeras en términos futbolísticos, es un plan para no descender, es un plan que no tiene grandes aspiraciones, pero bueno, realmente creemos que es necesario. Por mi parte, de la parte de gas natural, quedo ahí. Diego les va a terminar, no sé si, Diego, tenés la idea de seguir Sí, con a ver, preguntas. Mauri, acá hay una pregunta relacionada un poco con que tenemos el invierno 2021, digamos, muy cerca. Digamos, si hay tiempo de implementar el Plan Gas 4, sus incentivos, y si efectivamente aparecerán volúmenes adicionales. ¿O vamos Sí, a la terminar con realidad una es que producción el año que viene por debajo del 2020? no, yo creo que mi experiencia es que los productores eh, siempre en esto son muy serios, y eh, se, cuando se meten en, en algo como el plan gas, tratan de averiguar y tratan de entender al detalle de todos los pormenores, y cuando participan en este tipo de licitación realmente se comprometen y llegan a los volúmenes que se comprometan. Por eso lo que digo es, lo que yo no tengo duda de que el volumen que resulte, o de la compulsa, el volumen que oferten los productores lo van a cumplir, eso no tengo duda. Mi duda es si se van a llegar a esos 70 millones de metros cúbicos, que como decía antes, en realidad son 70, pero al comprometerse con el 70% de la producción, son 100 millones de metros cúbicos. Eh, pero bueno, la realidad es que en breve lo vamos a saber. Pero sí, falta muy poco, faltan 4 meses para, ver si realmente podemos mantener la producción del invierno del 2020. Muy bien, otra pregunta. ¿Los usuarios del Servicio General P se ven afectados por el Plan Gas categoría 3? Sí, el plan gas establece, si esa es buena pregunta, el plan gas establece que los consumidores de GNC, o sea, también la GNC corre va por el mismo carril que el Servicio General P categoría 3, y quedan excluidos de la posibilidad de ser abastecidos por la distribuidora. O sea, tienen que ir a comprar su gas natural. Bien. O sea, GNC y Servicio General P, categoría 3, tiene que ir a comprar su gas natural. Ok. Como cliente UDI, ¿me conviene para el año que viene salir a GUMA y contratar energía renovable? Bueno, la diferencia entre UMA y GUME depende obviamente de tu energía y tu potencia, pero tratándose de un usuario, digamos que mayorista, la verdad es que la realidad económica hoy es que no, digamos, aún, como ustedes saben, la mayoría de los goodies, ¿sí? en sus facturas tienen, digamos, muchas veces cargos municipales y cargos, digamos, provinciales que si se van al MEM, si se van al mercado mayorista, no lo tienen. Aún con esos efectos, digamos, impositivos, hoy la diferencia económica es muy desfavorable a salir al MEM. Entonces,
Como les decíamos antes, cuando vos siendo un actor del mercado mayorista, contratás renovables, conseguís un ahorro mesurado, un poco más, un poco menos, obviamente también depende de la potencia que tengas, porque a más potencia, mayores cargos tenés que afrontar, pero en términos generales, ¿sí? El ahorro, estamos hablando de 3, 4, 5%, dependiendo del contrato que uno consiga, ¿sí? Eso no alcanza a compensar todo lo que pierde el Goodie de subsidio en la situación actual. Sí, durante los últimos 4 años hubo un solo año donde se dio una conveniencia económica de salir al mercado mayorista siendo UDI. Y ni siquiera por contratación de renovables, en general se daba y teniendo en cuenta la parte impositiva. Después, en los últimos 15 años diría, que esa conveniencia prácticamente nunca existió. Entonces, bueno, no sé, obviamente es un escenario muy diferente macroeconómico, digamos, no hay o posibilidades de incrementar de manera significativamente los subsidios, y hoy los Goodie están subsidiados. Entonces, con la película de hoy, la verdad es que diría que no es conveniente siendo Goodie salir al mercado mayorista, afrontar los costos de camisa y luego hacer una contratación de energías renovables. Pero bueno, bien, sigamos. ¿Cuál sería el valor máximo a pagar por energía renovable y el plazo a contratar para un usuario GUMA de 12.000 MWh anuales para que sea mejor que quedarse en camisa? Bueno, acá es muy sencillo. Nuestra recomendación desde que empezó, digamos, toda esta cuestión de poder hacer ahorros con contratación de energías renovables, siempre fue muy clara. Nosotros le recomendamos a los usuarios que compren el 20% o 25% máximo de su demanda total. ¿Por qué? Porque esta es la demanda total que queda expuesta, ¿sí?, a la parte del cumplimiento de la ley. ¿Sí? Que esa parte del cumplimiento de la ley, ya sea porque si no haces nada, lo pagás como compra conjunta, o si efectivamente después el contrato no funciona, tenés una penalización, ¿sí?, es la que te permite de alguna manera ese nivel reducir la posibilidad de que cualquier impacto ya te arrepientas de haber contratado energía renovable. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos contrataste el 100% de tu energía renovable y mañana el precio de camisa se cae a $40, ¿sí?, por lo que fuese, no sé, o por intervención, o por decisión política, o por cuestiones de mercado, ¿sí?, y uno se quedó con un contrato renovable a 60 o a 55, o lo que sea, ¿sí?, esa industria va a estar muy arrepentida, por lo menos en términos económicos, más allá del beneficio que les está trayendo al planeta. Pero dicho esto, en cambio, si uno contrata el 20%, por ejemplo, y el precio de la demanda base cae, ¿sí?, tiene ese colchón de la compra conjunta, tiene ese 9%, que puede ser 2 en el futuro si Dios quiere, que lo protege un poco más, porque ese costo es mucho más alto que el costo de la demanda base. Entonces, lo que nosotros siempre recomendamos es esto, es contratar 20-25%, porque es el volumen de energía que menor incertidumbre de ahorros te da, ¿sí? Si vos contratás 80, 50 o 70% y cambia alguna variable de mercado o alguna regulación, o para bien o para mal, es muy posible que tu decisión haya sido buena, mala o media. En cambio, si uno toma por el 20%, esa decisión, como ya está escrito en la ley, y ese porcentaje de compra conjunta tiene un costo muy alto, uno es muy probable que capitalice ese ahorro hoy y en el futuro. Con respecto a los plazos, nosotros lo que vimos es que se ha flexibilizado un poco en el último tiempo, no tanto por la parte de precios, sino por la parte de plazos. Hemos visto algo de contrataciones a 3 años, hemos visto mucha contratación a 5 años, y hemos visto mucha contratación a 10 años. Entonces, esos son los rangos más razonables de contratación, y eso es obviamente lo que hace que el 70% de los GUMAS y GUMES todavía no hayan tomado la decisión, ¿no? Siempre cuesta dar un paso cuando el compromiso entre partes es tan largo y es en moneda dura, ¿no? Pero bueno, eso es la pregunta.
Vamos a seguir. A los usuarios GUMA o GUME, ¿nos convendría volver a ser usuarios de la distribuidora? ¿Pueden regulatoriamente hacerlo? No, no es posible, no se puede volver al segmento de distribuidora. ¿Sí? Eso hay una ley que no recuerdo el número, que está vigente hace más de 15 años y una vez que uno salió al mercado mayorista, no puede regresar. No se puede. No, ser Guma Gume, uno tiene que comprar el electrón al mercado mayorista y la distribuidora solo se encarga de darle el peaje. Otra pregunta que nos dicen es si los que contrataron a $60 se están arrepintiendo. No, porque por ejemplo, esos usuarios capitalizan un descuento sobre la potencia, cuando yo le hablaba de esos 4 cargos o $5 que hay que sumar al 57 o al precio que ustedes pacten, el año que viene ya sube $2. Quien no salió de la compra conjunta este año ya tiene $2 adicionales para hacer la cuenta de la conveniencia económica, mientras todos los usuarios que salieron en el 2020 ya no la tienen. O sea, quien contrató a $60 es como un equivalente hoy de $58 que puedan conseguir en el mercado. Y insisto, esto siempre, o sea, el gran apalancamiento que tiene si uno contrató un porcentaje moderado es este efecto de compararse contra la compra conjunta, que si bien es el 9% nada más, si uno está comprando el 20%, ese 9% con un precio muy alto ayuda a que, digamos, siempre se esté generando un ahorro, aunque sea mínimo. Y por eso, digamos, no se dan arrepentimiento. Por el momento, ¿no? Sí, económicamente nos preguntan si conviene ser Goody. La realidad es que hoy conviene ser Goody. Sí, salvo alguna cuestión muy excepcional. Hemos analizado clientes, por ejemplo, que tenían un factor de carga, o sea que, no sé, usaban 10 megas de potencia, pero consumían energía como si fuesen de 100 kilos. Entonces, salvo usuarios muy particulares, ¿sí? Con consumos muy radicalizados, la conveniencia económica hoy no está. Y por ende, digamos, es más barato ser Goody que ser gran usuario mayor. Después, a ver, otra pregunta que nos hacen todos, si va a estar disponible la presentación para los asistentes. Sí, claro que sí, se la vamos a ir reenviando a todos. Vamos a ir subiendo recortes de los videos a las redes para que puedan, digamos, acceder a las partes de la presentación, para que tengan el PowerPoint. Y por último, les queríamos presentar un poco de nuestra empresa, ¿sí? Que nosotros brindamos esencialmente 2 servicios. Somos asesores en energía eléctrica y gas natural. Hemos incorporado este año un servicio gratuito para nuestros clientes y para nuestros no clientes de reportes en tiempo en línea. Ustedes se pueden crear un usuario, ¿sí? Para cualquier mnemotécnico, GUMA o GUME, ¿sí? Y pueden ver costos, precios, evolución de consumos por tipos de energía renovable, base, plus, alarmas sobre tema de intereses, demoras en Tecamesa, etcétera. Y tenemos un montón de inscriptos a esos reportes que no son clientes nuestros y ya los pueden usar sin ningún tipo de costos. Un poco la idea es democratizar la información en el mercado eléctrico mayorista para que los que, digamos, no requieran un asesoramiento más estratégico puedan disponer igual de información. Y por otro lado tenemos todo lo que es la parte de comercialización de gas natural, donde ya pueden acceder, por ejemplo, a cotizaciones para 2021 desde nuestra página web, reciben de manera inmediata un PDF con una oferta, y obviamente tenemos clientes como mostramos ahí, como Vicentín, Fargo, Cargill, Mazalín Particulares, Bimbo, Molinos, Rexa, Milva, Pfizer, Rainap, Codere, Danone, Ermac, La Pompeya Alimentaria, etcétera. Son parte de nuestros clientes que venimos trabajando hace muchos años y confían en nosotros. Les queremos agradecer a todos la participación, espero que les haya sido de mucha utilidad y bueno, como siempre estamos a disposición para ayudar a la industria en todo lo que es referente a energía y gas natural. Bueno, gracias a todos. Chao, Mauricio. Chao, Juli. Sí, yo también.
Muchas gracias a todos y bueno, por ahí hacemos alguna otra presentación en breve después de que salga el plan gas. Un saludo para todos. Gracias por Saludos. participar.